Muchas gracias. Muchas gracias a Beatriz, a Vanessa, saludo a la senadora Holguín, al profesor Cepeda, Alberto Bernal. Voy a tratar de mantener los 5 minutos que nos dieron para hacer una exposición muy rápida. Se me pide sobre la Administración de Justicia, pero en verdad que esto está vinculado con la situación general de Colombia. Y yo haría una reflexión casi que de carácter histórico. Durante la colonia se decía que Venezuela era un cuartel, Ecuador un convento y Bogotá una universidad. No sé si por eso, a diferencia de lo que ocurrió con las antiguas colonias americanas, los colombianos, pasada la independencia, nos dedicamos a hacer constituciones. Es decir, la sociedad americana se dedicó a crear las condiciones necesarias para crear nación, las condiciones de desarrollo, inclusive con la Constitución de Filadelfia, la más que bicentenaria Constitución de Filadelfia, reformada en muchas ocasiones. ¿Qué pasó en Colombia? Y que tiene que ver con lo de ahora. Que nos dedicamos todo el siglo XIX, lo que va del XX y aún el XXI, a hacer y a deshacer constituciones. En todo el siglo XIX hubo guerras civiles, todas que tenían como fundamento reformar una constitución, cambiar una constitución, suprimir una constitución, imponer una constitución. Tuvimos una que duró más o menos 100 años, que fue la Constitución de 1886. Luego, por un arte muy curioso, en el año 90, con un episodio que fue equivalente a una especie de golpe de Estado institucional, mediante un mecanismo no contemplado entonces, se impuso la Constitución del 91, que lleva apenas 29 años y en 29 años ha sido reformada más de 50 veces. Me parece que aquí hay mucho de las causas de la inestabilidad de Colombia. ¿Por qué? Porque no hay seguridad jurídica y un país no tiene seguridad jurídica cuando no la hay en su propia constitución. Y ni qué decir la proliferación de leyes. Los congresos, que normalmente lo que tienen que hacer es control político, aquí se dedican a hacer leyes de la más diversa especie. Yo he dicho que Colombia es un país con leyes, pero no un país de leyes, porque eso lleva a que es tal la facilidad con que se cambia la Constitución, que no se respeta la Constitución, no se respetan las leyes. Sigue siendo válida esa expresión de la colonia de se obedece, pero no se cumple. Me preguntaba Rodrigo, ¿qué pensaría alguien que desde arriba ve a Colombia? Yo haría esta reflexión. Un extranjero se sube a un avión, bueno, cuando se podía, ¿no? Rumbo a Colombia. Y en lugar de pasarle una revista, le pasan la Constitución actual de Colombia. ¿Qué dice esa Constitución? Dice que Colombia es una sociedad democrática, probablemente. Sí, pero probablemente también cuando aterrice después se va a dar cuenta que es más o menos es una especie de monarquía sin las pompas de la monarquía, porque aquí todos se heredan los apellidos, se heredan absolutamente todo. Esa constitución dice que todo colombiano tiene derecho a una vivienda digna. Esa constitución dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Esa constitución dice que la Dirección General de la Economía está a cargo del Estado. Esa constitución dice que los planes de desarrollo deben tener como objetivo el desarrollo armónico de las clases sociales. Esa constitución dice que hay separación de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso. Esa separación dice que hay un poder judicial independiente. Y cuando aterriza, se da cuenta del Dorado al hotel, los cinturones de miseria, se da cuenta, escucha el primer noticiero, los muertos diarios, el Congreso que se entrega, no a al Ejecutivo, por prebendas, los escándalos en el Poder Judicial. Entonces yo decía, ese señor que le dieron esa constitución va a pensar que lo engañaron o que le dieron una constitución para un país distinto a aquel que visitó, o que el piloto estaba borracho y aterrizó en otra parte.
Ese, por eso yo he hablado que Colombia vive una especie de esquizofrenia institucional, en donde las normas van de un lado y la realidad de otra. Por eso es por lo que hay esa especie de fetichismo constitucional. Yo me pregunto, ¿cuántas veces en el Congreso de los Estados Unidos se están aprobando leyes todos los días? Cosa que ocurre en Colombia. Y para centrarme en el Poder Judicial y dejar de lado las otras cosas, la Constitución del 91, pero no es la única. Desde el año 45, el año 52, el año 57, el año 68, el año 77, el año 79, se cambió la Constitución para reformar el Poder Judicial. ¿Qué hizo esta Constitución del 91? Que fue, por cierto, el producto de una especie de fraude en el sentido de que fue la participación electoral más baja en toda la historia de Colombia. ¿Qué dice? ¿Qué hizo la Constitución del 91? Politizó eso de lo que hoy nos quejamos, lo hizo la Constitución del 91, porque puso a los magistrados a ser elegidos por el Congreso, politizó la administración de justicia y una cosa terrible, puso a los magistrados a nombrar, a hacer clientelismo judicial. En Colombia es el único país del mundo en donde los magistrados, aparte de fallar, se dedican a nombrar. Más tiempo le dedican a nombrar que a fallar. Esa Constitución creó que congresistas y magistrados se investigan simultáneamente y por eso es por lo que prácticamente no hay responsabilidad, por ejemplo, a nivel de los magistrados y también a nivel de los presidentes, que ese es otro aspecto. Hay una impunidad política muy grande, aparte de la impunidad judicial. Es el único país del mundo en donde expresidentes o presidentes no son procesados, porque hay un mecanismo que garantiza absoluto la impunidad. Lo mismo que a los magistrados de las altas cortes, que no tienen un juez que realmente los juzgue. Ese poder judicial es independiente, entre comillas, pero está, dijéramos, imbuido o cruzado por una cantidad de canales que llevan a que esa independencia no se dé. Lo mismo pasa con la independencia del Congreso, es decir, hace muchos años, y el profesor Cepeda lo sabe, en Francia se decía que una sociedad en donde no estén garantizados los derechos fundamentales y la separación de poderes carece de constitución. Nosotros tenemos una separación de poderes, pero de mentiras. Y aparte, y en lo que tiene que ver con el Poder Judicial, existe esa gran impunidad política derivada de que no hay además, el concepto de responsabilidad política está indisolublemente ligado al de una sociedad democrática, que en Colombia no existe. Aquí los de transporte se le caen los puentes y se van de puente. O sea, no hay responsabilidad política. Cuando se fugó Pablo Escobar, por ejemplo, el ministro de Justicia de la época no respondió, el ministro de la Defensa de la época no respondió, respondió un sargento, y menos que iba a responder el presidente de la República. En Alemania o en Francia, cuando hubo el episodio de la sangre contaminada con SIDA en un hospital distinto de París, se cayó el ministro de Salud y casi se cae el primer ministro. Por eso es que nosotros tenemos a veces casi que es un remedio de democracia. El maestro Echandía, un gran pensador en Colombia, decía que la democracia colombiana era una especie de orangután con saculeva, es decir, que las formas eran perfectas, pero la realidad muy dura. Y eso se expresa en algo que se ha dicho acá también. Aquí se habló durante muchos años, por ejemplo, del conflicto armado colombiano como si fuera una guerra civil. Resulta que uno se pone a mirar y la sociedad colombiana no estuvo dividida. La sociedad colombiana no estuvo dividida si quiénes eran partidarios de las FARC y quiénes no lo eran. En general, no había gente, las encuestas lo demostraban. Entonces, de otro lado, que fue otro de los errores de la Constitución del 91, que fue facilitar que se acabaran los partidos políticos. Una sociedad que no tenga partidos políticos no tiene canales democráticos. Creamos además, en el tema judicial,
creamos toda una serie de supercortes que es difícil que en el exterior se entienda la cantidad de cortes que tenemos en Colombia. Además, cuando yo viajaba al exterior, era difícil explicar que había sido procurador general, pero que además era fiscal general, pero que además existía Ministerio de Justicia, pero que además existía Defensor del Pueblo. Entonces, crearon una cantidad de organismos, y aquí llaman las CIAs, Contraloría, Procuraduría, que lo que sirven más es como un remedio de control que como un control de verdad. Ahora, el profesor Cepeda hablaba de un excontralor que al salirse decía que la corrupción superaba los 50 billones, pero uno se pregunta ¿alguien desde ese cargo podía hacer esa afirmación sin haberle dicho quiénes, cuándo, cómo y dónde y cómo recuperó la plata? Que ese es otro tema con la llamada lucha anticorrupción, que se vuelve, es un discurso. Aquí hubo una tal consulta anticorrupción que consiste en repetir las normas que ya existen, más severas que en cualquier otro país del mundo, para luchar contra... se ha ceñido a la disciplina, empezando por ti. Aquí se impuso el sistema penal acusatorio, pero se impuso de mala manera, hasta el punto, no, Carlos, el principio general de este sistema es que la persona vaya en libertad. Y mire lo que está pasando ahorita con el presidente Uribe. Cuando existían 9 opciones, se escogió justamente la detención domiciliaria, que era absolutamente necesaria, pero eso es válido también para otros colombianos. La justicia, entonces, está clientelizada a los más altos niveles. Hay un cruce de favores clientelistas entre las distintas cortes, cruce de favores de todo orden. Y ahí opera también la lentitud, ahí también opera ese intercambio. Y probablemente, y de ahí para abajo, pues sí, la lentitud, la justicia que no funciona, a pesar de que si uno aplica los códigos penales, los códigos penales, los códigos vigentes, perdón, ningún proceso debería durar más de 2 años, que eso es otra parte de la esquizofrenia en Colombia, en donde las normas están, pero no se cumplen. Un mecanismo, por ejemplo, como la tutela, ha servido para que un juez penal le diga a un ministro cómo debe hacer un puente, por lo que alguien mencionaba, para que un tribunal le diga a un presidente que no puede conceder un crédito. Entonces, hay una desvertebración total de la institucionalidad en Colombia. Yo creo que deberíamos volver a las raíces, tener unas normas sencillas, claras, en las cuales la gente cree. ¿Por qué en los Estados Unidos o en Europa es tan difícil cambiar la Constitución? Porque la gente sabe que se va a aplicar. Aquí se cambia la Constitución, pero con una facilidad. Como les digo, 50 reformas a la Constitución que supuestamente era el resultado de un consenso. Una constituyente que fue elegida además por 3 millones, revocó un Congreso que había sido elegida por 8 millones. De manera que son todos elementos para mirar esa situación de desorden que hay en Colombia, que desde luego no nos debe llevar necesariamente al pesimismo. Colombia tiene pues otras cosas. Aquí suele decirse que Colombia pues solamente tuvo 2 golpes de Estado, uno en el siglo XIX, otro en el siglo XX. Tenemos elecciones cada 4 años, más o menos, pero creo que el problema es mucho más de fondo. Tenemos que tener partidos políticos. A mí me parece que algo que el profesor Cepeda, como ministro de Defensa, de Gobierno, perdón, del presidente Barco, trató de imponer, que fue el esquema de gobierno-oposición, es sano en una nación. No hay que satanizar que haya gobierno y que haya oposición. Lamentablemente, el gobierno que lo sucedió volvió otra vez a lo que llamamos los colombianos el espíritu del Frente Nacional, que es a tener a todo el mundo en el gobierno, que en cierta forma como lo ha señalado el senador Robledo, ha facilitado mucho el desarrollo de la corrupción. Yo creo que todo este desbarajuste en la Administración de Justicia amerita que enseriemos esta institución. Por eso propuse hacer un tiempo en una columna del Tiempo,
que una pequeña constituyente como la que planteó López en 1977 para ajustar esos mecanismos a nivel de las altas cortes, para que realmente se cumpla, incluso para que se cumpla lo que hay. El sistema acusatorio se convirtió en lo que yo llamo el sistema aplazatorio. Las audiencias se aplazan, la gente no sale libre por declaración de inocencia, sino por caducidad o porque dejaron vencer los términos. De manera que, y quisiera no abusar más del tiempo, en materia, en la justicia también se refleja lo que yo he llamado esa especie de esquizofrenia institucional, en que la norma va a un lado, la realidad de otro, y por eso tenemos inseguridad jurídica. Ahí dejaría yo mi intervención.